En el súper, mi nuera le soltó al cajero: «Esa vieja es la sirvienta, no le hable». Mi hijo y mi nieto soltaron la risa en seco. Ni por asomo sabían que yo era la dueña del lugar. Ese mismo día, anulé el testamento. Me alegra que estén aquí. Quédense hasta el final y cuéntenme desde qué ciudad me ven, para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Tenía que haber sospechado cuando Valeria se empeñó en ir con nosotros al súper. No era de hacer nada que no le dejara algo a cambio, pero ahí estaba, toda arreglada desde temprano. Su pelo rubio bien recogido en un chongo pulcro, su bolso de marca apretado entre las manos con las uñas recién hechas. «Ándale, abuela Beatriz», gritó Mateo desde el asiento trasero de la camioneta de Rodrigo. «Vamos por un helado después de comprar». A mis 70, aún me daba gusto que Mateo me incluyera en sus planes. Era raro que pasara. Me acomodé junto a él atrás, la artritis haciéndome el movimiento más torpe de lo que quisiera. Valeria me lanzó una mirada por el retrovisor, fastidiada. «Trata de no hacernos pasar vergüenzas allá adentro», soltó entre dientes. Lo dijo justo para que yo lo oyera, pero sin que Rodrigo, al volante, se enterara. No contesté. Aprendí con el tiempo que pelearle las indirectas a Valeria solo terminaba en mi contra. Rodrigo siempre acababa de su parte, y yo con esa sensación hueca, más chiquita que antes. El súper estaba lleno para ser martes. Niños corriendo, parejas de viejitos con paso lento, gente de oficina echándolo del lunch. Yo iba al Mercado Morales desde hacía más de 30 años, mucho antes de que Valeria siquiera supiera que Rodrigo existía. Conocía los pasillos y las caras. Me sentía en casa. Recorrimos todo con Valeria al frente, mandando como sargento. Traía su lista, y pobre del que se saliera de ella. Mateo se le pegaba, me miraba de vez en cuando con una expresión que quería creer era cariño, pero tal vez solo era por educación. Cuando llegamos a la caja, sentí esa punzada en el pecho. El joven que atendía, no tendría más de 20 y tantos, ojos sinceros y sonrisa abierta, empezó a pasar nuestras cosas. Me vio y sonrió con calidez. «Buenos días, señora. ¿Cómo está hoy?». Antes de que pudiera contestar, Valeria se metió, seca y filosa. «Esa vieja es la sirvienta, no le hable». Sentí el golpe directo. Me faltó el aire y el calor me subió por la cara. Al cajero se le borró la sonrisa, la incomodidad en su cara diciendo todo. Pero más que las palabras de Valeria, lo peor fue lo que vino después. Rodrigo, mi hijo, el que crié y por quien dejé tanto, soltó la risa. No fue de nervios. Fue una carcajada con todo, como si lo que Valeria dijo fuera lo más chistoso que había oído en días. Mateo lo siguió, su voz de niño sumándose al coro que me hizo tragar la humillación entera. «Sí, la abuela es como nuestra sirvienta», soltó entre risitas, repitiendo como periquito algo que claramente oyó en su casa. Me quedé parada, helada. Tenía las manos tan apretadas en la asa de mi bolso viejo que los nudillos se me pusieron blancos. El cajero pasó de tener una cara confundida a una que se parecía más a la lástima. Lo que en vez de ayudar, lo hizo aún peor. Ya ni siquiera me miraba, hablaba solo con Valeria, tratándome como si no estuviera ahí. ¿Bolsa de papel o de plástico? ¿Component placement?, le preguntó a Valeria, con una voz más seca que antes. «De plástico», dijo ella con ese tonito de quien cree que ganó algo. La gente en la fila ya nos estaba viendo. Algunos con incomodidad, otros hasta con morbo, como si ver pleitos familiares fuera parte del espectáculo. Yo solo quería desaparecer, hundirme en el piso y no tener que cruzarme con nadie más nunca. Pero lo más feo no fue que me hicieran pasar vergüenza en público. Lo peor fue darme cuenta que así me veía mi propia familia. No como madre, no como abuela, ni siquiera como alguien que mereciera un poco de respeto. Para ellos, yo era una empleada. Algo que se maneja, que se controla y que de vez en cuando se burla uno para reírse tantito. Al salir, Valeria se colgó del brazo de Rodrigo, muy animada contando sus ideas para la cena. Mateo iba brincando adelante, ya sin acordarse de lo que había pasado, y yo detrás, como la sirvienta que ellos habían hecho de mí,
cargando las bolsas con la vergüenza bien repartida. El camino de regreso fue una tortura. Ellos hablando de sus planes para el fin de semana, que si Valeria quería irse al spa y Rodrigo al golf, y yo en silencio, en el asiento de atrás, todavía tragándome lo que acababa de pasar. Nadie mencionó el helado que nos prometieron. Nadie preguntó si estaba bien. Al llegar, descargué las bolsas en la cocina, mientras ellos se dispersaban cada quien por su lado. Guardé todo como robot, con la cabeza todavía revuelta del golpe. Esa era mi vida. Eso era en lo que me había convertido. Pero ahí sola en esa cocina, algo dentro de mí empezó a moverse. Por primera vez en años me pregunté si eso era lo que realmente merecía. El silencio en mi cuarto esa noche se sentía más espeso que de costumbre. Me senté en la orilla de la cama, con la misma ropa del viaje al mercado, sin fuerzas para cambiarme. Las escenas del mercado Morales se repetían sin parar en mi mente, como un casete viejo que no se puede detener. Esa vieja es la sirvienta. Cada vez que oía en mi cabeza las palabras de Valeria, me dolían más. Pero no era solo su crueldad la que me hacía trizas. Era la risa de Rodrigo, mi propio hijo. El bebé que cargué en brazos, por quien trabajé en 3 lugares distintos después de que su padre nos dejó, se rió mientras me humillaban. Miré mi cuarto, pero de verdad lo miré, como hacía mucho que no lo hacía. Era el más chiquito de toda la casa, apenas cabía la cama individual y una cómoda. Cuando Valeria se mudó hace 5 años, me propuso que yo me quedara con esta habitación para que ellos pudieran ocupar la recámara principal. Tiene más sentido, dijo con esa sonrisa amable que nunca tocaba sus ojos. Necesitamos más espacio para nuestras cosas. Yo le dije que sí, como siempre lo hacía. Era más sencillo que discutir, más fácil que cargar con la fama de conflictiva o malagradecida. Al fin y al cabo, me estaban dando techo, ¿no? Así lo decía Valeria cada vez que podía, aunque yo ya vivía aquí desde 15 años antes de que ella cruzara el umbral por primera vez. Mi reflejo en el espejo pequeño del rincón mostraba a una mujer que apenas lograba reconocer. ¿En qué momento me hice tan chiquita? ¿Cuándo empecé a reducirme, a pedir perdón por ocupar lugar en mi propia casa? Llevaba el cabello gris recogido en el mismo chongo sencillo de siempre. Mi ropa, limpia pero gastada, la escogía más por lo resistente que por lo bonita. Me veía tal como Valeria me había llamado, la servidumbre. Pero no siempre fui así. Cerré los ojos y traté de traer a la memoria a la mujer que solía ser, antes de que Francisco se marchara, antes de que Rodrigo creciera y se casara, antes de aprender a desaparecerme para evitar conflictos. Tenía un pequeño negocio de banquetes que manejaba desde esta cocina, nada elegante, solo comida casera para la gente del barrio y reuniones pequeñas, pero era mío, y era buena en eso. La gente pedía mi estofado de res y mi pay de manzana por nombre. Tenía clientas que me apartaban fechas con meses de antelación para cenas familiares o celebraciones. Hasta que Valeria empezó a decir que mi negocio era una vergüenza, algo que no quedaba bien para una mujer de mi edad. Convenció a Rodrigo de que ya era hora de que me retirara, que no era seguro tener desconocidos entrando y saliendo de la casa. Poco a poco, encontró pretextos para que yo no aceptara nuevos pedidos. Que si demasiado tiradero en la cocina, que si el ruido, que si interrumpía sus rutinas. 1 año después de su llegada, mi negocio ya no existía. Y con él se me fue también la libertad y el orgullo de hacer algo propio. Me convertí en lo que ella quería que fuera, una niñera y ama de llaves que se ganaba el techo y la comida. Pero esta noche, sentada en la penumbra de esta habitación tan chiquita, me acordé de algo que casi se me había borrado entre tanto cocinar, limpiar y andar con cuidado de no estorbar. Caminé hacia el closet y aparté los abrigos viejos y los vestidos que ya casi no me ponía. Detrás, bien al fondo, estaba la caja fuerte que había instalado hacía años. Me temblaban un poco las manos mientras marcaba la combinación. Eran los números del día en que Francisco se fue. Para muchos, esa fecha dolería, pero para mí siempre fue símbolo de aguante. Dentro de la caja había papeles que ni Valeria ni Rodrigo conocían, estados de cuenta, registros de inversión, escrituras. Cuando Francisco se fue, me daba pánico quedarme desprotegida en lo económico.
cada peso que pude ahorrar del negocio de banquetes, cada herencia que llegó de algún pariente lejano, cada inversión pensada con calma a lo largo del tiempo, todo estaba ahí, bien ordenado y creciendo en silencio. Saqué los últimos estados de cuenta y los leí a la luz de una lámpara. Con los años, mis inversiones cuidadosas habían crecido bastante. Tenía 3 departamentos en renta justo en el centro, una mezcla bien pensada de inversiones. Y sí, era dueña del 40% del mercado Morales, el mismo lugar donde me hicieron pasar vergüenza hoy. El dueño anterior, Guillermo Morales, había sido uno de mis clientes cuando hacía banquetes. Cuando quiso crecer y necesitaba dinero, fui yo quien lo apoyó con capital, en silencio, a cambio de formar parte del negocio. Todo estaba en regla, con papeles y todo, pero nunca se lo conté ni a Rodrigo ni a Valeria. ¿Para qué? Solo buscarían meterse, empezar a decidir por mí, manejar mi plata y meterse en mis tratos. Desde que Valeria vino a vivir acá, me quedó claro que si mostraba señales de independencia o de que podía mantenerme sola, lo tomaba como una amenaza a su dominio. Una vez mencioné que tenía un ahorro guardado y de inmediato empezó a decir que podía ayudarles con los pagos de varias cosas. Cuando hablé de una propiedad chica que tenía en renta, enseguida insinuó que mejor la vendiera y les diera el dinero para el fondo de Mateo. Así que dejé de contarles nada. Dejé que creyeran que vivía gracias a ellos, que no tenía otra cosa ni a nadie. Preferí mantener la calma, aunque eso implicara tragarme el orgullo. Pero esta noche, al ver esos papeles, entendí que había entregado más que el orgullo, me había entregado a mí. La mujer que había levantado ese pequeño mundo de propiedades e inversiones no era una débil sin rumbo, era lista, hábil, capaz. Era alguien que merecía respeto, no que se quedara callada cuando su propia familia la llamaba la sirvienta. Volví a guardar los papeles en la caja fuerte, con cuidado, pero no la cerré del todo. Mañana iba a hacer unas llamadas, iba a pasar por unas oficinas que hacía años no visitaba. Iba a empezar a recordar quién era antes de pasarme tantos años tratando de ser lo que ellos querían. Cuando por fin me puse el camisón y me alisté para dormir, me vi otra vez en el espejo. Esta vez no vi a una víctima. Vi a una mujer que llevaba tanto tiempo actuando un papel que ya se le había olvidado que era solo eso, una actuación. Pero toda actuación, tarde o temprano, se termina. 3 días después de lo del supermercado, volvía de mi caminata de la tarde cuando escuché voces desde la sala. La puerta principal estaba entreabierta y la risa chillona de Valeria llenaba toda la casa. Tenía visitas otra vez, lo que quería decir que tenía que desaparecer hasta que sus amigas se fueran. Ya me iba a mi cuarto cuando escuché que decían mi nombre. El tono me dejó clavada al pie de las escaleras, con la mano apretando la baranda. Honestamente, no sé cuánto más voy a aguantar tenerla aquí, decía Valeria, con ese tono cortante que usaba cuando creía que era chistosa. Anda por aquí como un alma en pena, siempre estorbando. ¿Y no puedes meterla a un asilo? Component placement, preguntó una voz que no reconocí. Alguna de sus nuevas amigas del club de lectura. La risa de Valeria fue seca y medida. ¡Ay, créeme! Ya lo investigué. Pero Rodrigo se pone sentimental cada vez que lo menciono. Dice que no podemos dejar tirada a su pobre madrecita. Su voz chorreaba esa lástima falsa que tan bien fingía. Lo que no entiende es que la que nos está dejando tirados es ella, con lo mucho que estorba. Sentí las piernas flojas. Me apoyé contra la pared, fuera de vista pero lo bastante cerca para captar cada palabra. Además, siguió diciendo Valeria, estamos esperando que se resuelva lo del testamento, si sabes a qué me refiero. Rodrigo cree que podría haber guardado algo, tal vez una póliza de vida. Sería una tontería mover fichas sin saber bien qué hay. Entonces habló otra voz. Era Sandra, una mujer que había visto varias veces en las reuniones familiares. ¿Cuánto más va a tardar? En serio, ¿qué tiene 70? Y se ve más acabada. Ese es justo el tema, soltó Valeria con un suspiro exagerado. Está más fuerte de lo que parece. Podría aguantar otros 10 años, quién sabe. Y mientras tanto, yo aquí, jugando a la enfermera con alguien que no aporta nada en esta casa. Esa frialdad me dejó helada.
Siempre supe que Valeria no me tragaba, pero oírla hablar de mi muerte como si fuera un trámite me sacudió. ¿Y qué hace todo el día? Zrenia, soltó Sandra. Pues se mantiene ocupada, respondió Valeria con un tono ácido. Cocina, limpia, cuida a Mateo cuando hace falta. Mano de obra gratis, básicamente. Supongo que tiene su utilidad, pero sinceramente ya pesan más los problemas que las ventajas. Escuché pasos y de inmediato supe que alguien venía hacia la cocina. Me deslicé escaleras arriba con cuidado, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que lo iban a oír desde abajo. Ya en mi cuarto, me dejé caer en la cama, tratando de digerir lo que acababa de escuchar. Estaban esperando a que muriera, no que viviera tranquila y rodeada de cariño. Esperaban mi muerte para quedarse con lo poco que imaginaban que tenía. Y Rodrigo, mi hijo, estaba al tanto. Capaz que ya había tenido pláticas similares. Ese hombre al que crié con paciencia y ternura hablaba de mí como si fuera una inversión que aún no rendía. Lo más doloroso era lo mal que entendían todo. No sabían nada de mi situación económica, ni de lo que realmente aporto en esta casa, ni de quién soy de verdad. Me veían como una carga, un mueble viejo ocupando espacio hasta que la vida decidiera sacarme del medio. No tenían ni idea de que esta viejita de la que querían deshacerse podía cambiarles el destino con solo hacer una llamada. Más tarde, cuando las amigas de Valeria se marcharon y la casa volvió a su rutina, preparé la cena como siempre. Rodrigo comió sin soltar el teléfono. Valeria picoteó su plato mientras miraba las redes, y Mateo limpió el suyo antes de desaparecer al cuarto con los videojuegos. «Este pollo está algo seco», soltó Valeria sin mirarme. «A lo mejor ponle menos condimento la próxima». Asentí sin decir nada, aunque el pollo estaba en su punto, jugoso y sazonado igual que siempre. Su comentario no era sobre la comida, era su manera de marcar territorio, de dejar claro quién creía que mandaba aquí. Mientras recogía los trastes, los oí platicar sobre lo que harían el fin de semana. Valeria planeaba una cata de vinos con sus amigas. Rodrigo quería irse de pesca. Mateo se quedaría conmigo, claro, lo cual significaba que yo me encargaría de entretener a un niño de 12 años mientras ellos descansaban a gusto. «Mamá», soltó Rodrigo de pronto. Era la primera vez en toda la noche que me dirigía la palabra directamente. «Valeria y yo estuvimos pensando en pintar la casa esta primavera. Vas a tener que empacar tus cosas del cuarto para que los pintores puedan entrar». No lo dijo como quien pide un favor. Era una orden disfrazada de comentario casual. «Claro», respondí al instante. «Lo que necesiten». Valeria se sonrió satisfecha, encantada con mi respuesta sumisa. «No debería tomar más de un día o dos. Puedes dormir en el sillón del sótano mientras pintan». Ese sillón era viejo y estaba todo vencido, con un resorte que se salía por los cojines. Ellos lo sabían, por supuesto. Era otra humillación más, otro aviso silencioso de que mi comodidad no les importaba. Cuando se metieron a la cama, me quedé sola en la cocina, viendo los platos limpios que acababa de guardar. Por años me repetí que la familia lo valía todo, que amar significaba aguantar lo que fuera sin abrir la boca. Pero lo que escuché hoy no tenía nada que ver con el amor, ni siquiera era un gesto mínimo de humanidad. Pensé en mis inversiones, en los bienes que estaban a mi nombre, en el lugar que ocupaba en el mercado Morales, donde me habían hecho quedar en ridículo. Me vinieron a la mente las cuentas bancarias que nadie más conocía y esa independencia que había mantenido escondida como si fuera un pecado. Tal vez ya era momento de dejar de fingir. Tal vez era momento de recordarles a todos, incluyéndome a mí misma, quién era de verdad Beatriz, detrás de todo este teatro tan bien armado. Tal vez ya era hora de volver a tomar el control. Al día siguiente, desperté con una lucidez que no sentía desde hacía años. Mientras Valeria y Rodrigo seguían roncando y Mateo apenas se alistaba para la escuela, salí sin hacer ruido y caminé las 6 cuadras hasta el centro. Mi primera parada fue el mercado Morales. Andar por esos pasillos conocidos se sentía diferente ahora. En vez de la vergüenza que me había cargado la última vez, sentía algo completamente nuevo. Esta era, en parte, mi tienda.
estos estantes, esta gente. Todo este negocio existía en parte por mi inversión y por la confianza que le tuve al proyecto de Guillermo Morales hace años. Lo encontré en su oficina, detrás del área de atención al cliente, inclinado sobre papeles y con sus 68 años marcados en la cara. Cuando me vio, le brillaron los ojos con una sonrisa sincera. «Beatriz, ¿qué te trae por aquí tan temprano?» Me senté en la silla frente a su escritorio, más a gusto de lo que me había sentido en meses. «Quiero hablar sobre nuestra sociedad, Guillermo. Hace rato que no tocamos el tema del negocio». Su cara cambió al instante. «¿Todo bien? Suenas distinta». «Estoy pensando que ya es hora de involucrarme más en las operaciones», le dije con cuidado. «He estado demasiado ausente por mucho tiempo». Guillermo se echó hacia atrás en su silla, mirándome con atención. «¿Qué tipo de papel activo tienes en mente?» «Quiero revisar nuestras políticas de personal, sobre todo en cuanto a la capacitación en atención al cliente. Y creo que ya es tiempo de que tenga una oficina aquí, un espacio desde donde pueda estar al tanto de las operaciones cotidianas». Durante la siguiente hora repasamos las finanzas, hablamos sobre ajustes operativos y organizamos mi cambio de socia silenciosa a dueña involucrada. Guillermo se mostró entusiasmado con la idea, confesando que había estado esperando que yo diera ese paso ahora que él se acercaba a la jubilación. «Hay algo más», le dije cuando ya íbamos terminando. «Tal vez necesite hacer modificaciones en mi testamento y en los planes de sucesión del negocio. ¿Conoces a un abogado especializado en planificación de patrimonio?» La expresión de Guillermo se endureció con entendimiento. Me conocía lo suficiente para captar lo que no decía abiertamente. «Sara Mireles, en el centro. Ella se ha encargado de todo en mi familia. Es discreta, detallista, y no se mete en los enredos personales de nadie». Fui directo a la oficina de Sara Mireles. La abogada, una mujer aguda de unos 50 años, me escuchó en silencio mientras le contaba lo que pasaba. Cuando terminé, se quedó pensativa unos segundos. «¿Desde cuándo su familia la trata así?», Zrenia preguntó. «Se ha puesto peor en los últimos 5 años, desde que llegó mi nuera. Pero si soy sincera, creo que yo misma lo he permitido al no poner límites». Sara asintió, meditando. «Lo que describe se parece mucho a un tipo de abuso económico. Aunque no sepan exactamente lo que usted posee, el hecho de que decidan sobre su vida y su futuro sin pedirle opinión es grave». Tomó un cuaderno legal y comenzó a escribir. «Empecemos con su testamento actual. ¿A quién dejó como beneficiarios?». «Rodrigo, mi hijo, es el principal. Dejé un legado menor para mi nieto Mateo y algunos donativos a organizaciones benéficas». «¿Y quiere modificar eso?». Respiré hondo. «Quiero sacar por completo a Rodrigo. Quiero crear un fideicomiso para Mateo, accesible cuando cumpla 25 años, siempre que nuestra relación se base en el respeto y no en la obligación. Y quiero aumentar mucho más mis aportes a la caridad». Sara fue tomando nota de todo. «¿Y qué piensa hacer con su parte en el negocio?». «Quiero seguir teniendo el control mientras viva, pero estoy considerando varias opciones para después. Quizá repartir entre los empleados, quizá venderle mis acciones a Guillermo, o tal vez algo distinto. Lo que no quiero es que mi hijo y su esposa se queden con algo que no entienden ni ayudaron a construir». Estuvimos 2 horas revisando posibilidades, viendo estructuras de fideicomiso y preparando una reestructuración patrimonial total. Sara me explicó que todo lo que quería llevaría algunas semanas, pero que podía empezar el trámite desde ese momento. «Una cosa más», le dije antes de irme. «Quiero que todo se maneje con absoluta discreción. Mi familia no puede enterarse de nada hasta que esté todo cerrado. Por supuesto, todas nuestras conversaciones están protegidas por el secreto profesional. Pero Beatriz, ¿puedo decirle algo como consejo personal?». Asentí. «No permita que el miedo a su reacción la detenga. Usted tiene todo el derecho de cambiar de parecer sobre su herencia, más aún si quienes la rodean no la están tratando bien. Su dinero es suyo y puede hacer con él lo que mejor le parezca».
Mientras caminaba de regreso a casa, sentía una ligereza que no experimentaba desde hacía años. Por primera vez desde que Valeria se mudó, no me estaba aguantando. Estaba haciendo algo. Me estaba cayendo el 20 de que tenía opciones, que no tenía por qué aceptar lo que me dieran sin chistar. Al llegar, Valeria estaba en la cocina preparándose un licuado. Me lanzó una mirada cargada de fastidio. ¿Dónde estabas? Te necesitaba para que cuidaras a Mateo esta mañana, pero simplemente te desapareciste. Tuve que salir a hacer unos mandados, respondí tranquila. Cosas de negocios. Me miró como si no entendiera. ¿Qué clase de negocios? Asuntos personales, contesté mientras me ponía a hacer la comida. Frunció el ceño con más fuerza. ¿Qué asuntos personales? Tú no tienes ningún negocio. Seguí cortando las verduras sin contestar. Esta vez, su confusión me dio risa. Estaba tan convencida de que sabía todo sobre mí, tan segura de que yo no era más que una señora vieja sin recursos ni rumbo. Beatriz, dijo ahora con un tono amenazante, te hice una pregunta. La miré de frente, como no lo había hecho en años. Y ya te respondí. Tenía asuntos personales que atender. Algo en mi voz la hizo echarse un poco para atrás. Se le olvidó el licuado. Bueno, dijo después de un rato, ya más inquieta. La próxima vez avísale a alguien a dónde vas. Nos preocupamos cuando desapareces así nada más. Estuve a punto de soltar la carcajada. La misma mujer que un día antes había estado con sus amigas planeando cómo manejar mi muerte, ahora salía con que se preocupaba por mí. Lo tomaré en cuenta, respondí mientras volvía a mis verduras. Mientras cocinaba, pensaba en los papeles que Sara estaría preparando, en la oficina que pronto abriría en el Mercado Morales, en todos los cambios que ya venían. Ni Valeria ni Rodrigo se imaginaban que el mundo cómodo que se habían armado estaba por sacudirse, pero yo sí lo sabía. Y por primera vez en años, sentía emoción por lo que venía. Ya habían pasado 2 semanas desde que fui a ver a Guillermo y a Sara, y por fin los papeles estaban listos. En ese tiempo, me dediqué a observar a mi familia con otros ojos, notando su crueldad disfrazada y su manera de dar por hecho que yo siempre iba a estar ahí, sin sentirme ya tan herida por ello. Cada comentario pasivo-agresivo, cada orden encubierta en una petición, cada momento en el que me trataban como a su sirvienta, solo hizo que me sintiera más decidida. Esta mañana era distinta. Tenía ese aire espeso que se siente antes de que caiga una tormenta. Preparé el desayuno como siempre, lo serví en silencio y los vi comer sin decir una palabra sobre mi esfuerzo. Rodrigo estaba pegado al celular, Valeria hablaba sola planeando su día y Mateo comió rápido antes de salir corriendo a alcanzar el camión. A las 10 en punto tocaron la puerta. Valeria levantó la vista de su revista, claramente molesta. ¿Esperas a alguien? Me lanzó con tono acusador, como si todo el que llegara a la casa fuera asunto mío. Yo abro, dije sin apuro, pasándome las manos por el delantal. En la puerta estaba Sara Mireles, seria y firme con su traje azul marino, con un portafolio de piel en la mano. Atrás de ella venía un muchacho que no conocía. Buenos días, señora Harrison. Estoy aquí para entregarle unos documentos que discutimos. Valeria apareció casi de inmediato detrás de mí. La curiosidad le ganó al desdén. ¿Quién es esta? Zrenia soltó de golpe. Es mi abogada, Sara Mireles, respondí, haciéndome a un lado para que pasaran. ¿Y me imagino que trae algo para mí? Sara asintió mientras abría su portafolio y sacaba un sobre grueso. Aquí tiene los documentos que pidió, todos firmados y archivados correctamente. Y él es Jaime Morales, hijo de Guillermo Morales y el abogado encargado del trámite de traspaso del negocio. ¿Traspaso del negocio? Swing, la voz de Valeria se elevó notablemente. ¿Qué traspaso del negocio? Tomé el sobre de manos de Sara, notando su peso real. Todo ese tiempo planeando con cuidado, años invirtiendo en silencio y una vida entera siendo menospreciada nos había traído hasta aquí. Creo que deberíamos sentarnos todos, propuse, guiándolos hacia la sala. Rodrigo salió de la cocina, curioso por el movimiento inusual. Su cara reflejaba confusión al ver a los abogados,
el ambiente serio y a su mamá sosteniendo documentos oficiales. «Mamá, ¿qué está pasando?», Zrenia preguntó mientras se sentaba junto a Valeria en el sillón. Yo no me moví del lugar, el sobre aún cerrado en mis manos. Pensé que ya era momento de que los dos supieran cómo está realmente la situación financiera de esta familia. Valeria frunció los ojos. «¿Qué estás queriendo decir?». «Hace 3 semanas, delante de gente que ni conocía, me llamaste sirvienta». Hablé bajito. «Te burlaste cuando el cajero me trató mal. Llevan años haciéndome sentir como una molestia, como si lo único que valgo fuera por todo el trabajo que hago y nadie paga». «Mamá». «Logramos, Rodrigo», pero levanté la mano. «Déjame hablar. La semana pasada te oí platicando con tus amigas sobre mi muerte, Valeria. Decías cuánto tiempo más ibas a tener que soportarme y hasta hicieron cálculos sobre lo poco que te tocaría de herencia». La cara de Valeria se puso roja. «Estabas escuchando escondida». «En mi propia casa», interrumpí. «Sí, escuché. Y lo que oí me abrió los ojos. No tienen idea de quién soy de verdad». Abrí el sobre y saqué el primer papel. «Aquí tienen una notificación que dice que ya no están incluidos en mi testamento. Mateo recibirá un fideicomiso cuando cumpla 25 años, siempre y cuando aprenda a tratarme con el respeto mínimo que merece cualquier ser humano. Todo lo demás será donado a organizaciones benéficas». Rodrigo se quedó sin color. «Mamá, no hablas en serio. Somos familia». «La familia no trata así a uno de los suyos», contesté sin dudar. «Pero eso no es lo único que deben saber». Jaime Morales dio un paso adelante y abrió su portafolio. «¿Procedo con la información, señora Harrison?». Asentí, sintiendo que algo dentro de mí se calmaba. «Empieza por contarles del mercado Morales». «La señora Harrison es dueña del 40% del mercado Morales», anunció Jaime con total tranquilidad. «Ha sido socia silenciosa durante 15 años y desde ayer está a cargo de la administración directa». Valeria abrió la boca como si no pudiera respirar. «Eso no puede ser. Ella no tiene ni un peso. También tiene mayoría de acciones en otros 3 supermercados dentro del estado», continuó Jaime. 4 propiedades de renta en el centro y una empresa de administración inmobiliaria que maneja 12 edificios comerciales. Nadie dijo nada. El silencio pesaba. Vi en sus caras cómo la verdad empezaba a hundirse, cómo todas esas ideas que tenían sobre mí se iban cayendo una por una. «¿Cuánto?». «Component placement», murmuró Rodrigo con la voz entrecortada. «¿De cuánto estamos hablando exactamente?». Sara hojeó sus papeles antes de responder. «Contando el dinero disponible, las participaciones en negocios y las propiedades, calculando con cautela, estamos hablando de unos 47 millones de dólares». Valeria soltó un ruido seco, como si le hubieran quitado el aire de golpe. Se aferró con fuerza al borde del sillón, sus uñas impecables hundiéndose en la tela. 47 millones, repitió como en trance. ¿Has tenido eso guardado todo este tiempo? Lo que tuve fue la base, respondí sin vacilar. Lo fui armando poco a poco, con cada inversión, mientras tú me veías como una carga, mientras planeaban meterme en cualquier casa de retiro barata, mientras esperaban que muriera para repartirse mi ahorrito. Rodrigo se puso de pie bruscamente y fue hacia la ventana con pasos nerviosos. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? ¿Por qué dejaste que creyéramos? ¿Creyeran qué? Swing solté sin rodeos. ¿Qué me hacían un favor dejándome vivir en esta casa? ¿Que debía estar agradecida por sus obras de atención y gestos de cortesía vacíos? Si lo hubiéramos sabido, te habríamos tratado distinto, soltó Valeria con un tono que apenas disfrazaba la culpa. Justamente, le dije, me habrían tratado distinto por la lana, no por quién soy, y eso me deja claro todo lo que tengo que saber sobre ustedes. Sara carraspeó, formal como siempre. Hay otro asunto. La señora Harrison también adquirió esta propiedad, señor Harrison. Ayer se transfirió la hipoteca a su empresa
Tienen 30 días para buscar otro lugar donde vivir. En sus caras se dibujó el colapso completo. Rodrigo se dejó caer como si le hubieran cortado las piernas, cubriéndose el rostro con las manos. Valeria me miraba como si ya no supiera quién era, como si acabara de mostrarle que todo este tiempo había vivido con una desconocida. «No puedes hacer esto», murmuró. «Esta es nuestra casa, la casa de Mateo». «Este lugar fue mi hogar mucho antes», respondí tranquila. «Llevo aquí 22 años. Ustedes llevan 5, y en ese tiempo no han hecho más que dejarme claro que ya no pertenezco». Volví a guardar los papeles en el sobre, sintiendo cómo cada segundo me aligeraba el alma. «Los abogados se encargarán de lo necesario. Me alojaré en un hotel del centro mientras organizo lo demás». Me dirigí a las escaleras para empacar cuando Rodrigo me llamó con voz rota. «Mamá, por favor, podemos solucionarlo, podemos cambiar». Me detuve, pero no volteé. «Tengo 70 años, Rodrigo. No voy a esperar más a que aprendas a quererme como merezco». 6 meses más tarde, estaba sentada en la terraza de mi casa frente al lago de Como, viendo cómo el sol mañanero pintaba las montañas con tonos dorados y rosados. Mi espresso, servido con esmero por Elena, mi empleada doméstica, estaba perfecto. Ella me trataba con una dignidad tan natural que había olvidado que ese tipo de respeto aún existía. El cambio no fue inmediato. Tras salir de la casa de Rodrigo y Valeria, pasé 3 semanas en un hotel céntrico, mientras Sara y su equipo revisaban a fondo todos mis bienes. El resultado final fue sorprendente, incluso para mí. 50 millones. Medio siglo de inversiones inteligentes, negocios callados y paciencia financiera habían generado una riqueza que nunca me detuve a calcular. Había minimizado todo lo que había logrado. Con el apoyo de Sara, logré vender varias propiedades, juntar mis inversiones y ordenar mis finanzas pensando en una vida fuera del país. Los supermercados los traspasé a mis trabajadores a través de un plan de compra generoso. Las casas en renta las puse a cargo de una empresa administradora con instrucciones claras. Mantener los precios accesibles para familias que se rompen el lomo trabajando. Me quedé solo con lo esencial para vivir tranquila, lejos de quienes alguna vez me hicieron sentir menos. Elegir Italia no fue complicado. Desde siempre había querido conocer el mundo, pero esos anhelos quedaron enterrados bajo las responsabilidades del día a día. Ahora, con todo el tiempo del mundo y los medios para hacerlo, por fin podía vivir la vida que tanto postergué. La villa era justo lo que buscaba, sencilla pero con clase. 3 habitaciones, cada una con puertas de vidrio que daban a jardines que se desbordaban hasta el lago. Una biblioteca con libros que por fin podía leer sin prisas. Una cocina donde cocinaba porque me daba gusto, no porque alguien me lo exigiera. Elena tocó despacito la puerta de la terraza, con el teléfono inalámbrico en la mano. «Señora Beatriz, hay una llamada de América, un joven llamado Mateo». Mi nieto había estado marcando cada semana desde que me fui. Al inicio, con rabia y confusión, luego con más calma, como si el tiempo le estuviera aclarando cosas. Nuestras charlas dejaron de ser reproches y se volvieron preguntas, luego algo que se parecía mucho a la comprensión. «Abuela», su voz ya sonaba distinta, más grave por la edad. «¿Cómo estás?» «Muy bien, mi cielo. ¿Y en casa? ¿Cómo va todo?» Se quedó callado un momento. «Distinto. Mamá y papá se están separando. Mamá se mudó el mes pasado». No me sorprendió. Sin la ilusión de una herencia que los atara, su relación no tenía de dónde sostenerse. Valeria seguramente se fue a buscar otra persona a quien envolver. «¿Tú estás bien?», Zrenia pregunté con cuidado. «Sí, creo que sí. Papá ha estado hablando mucho de ti. Quiere llamarte. ¿Y tú qué piensas de eso?». Otra pausa, más larga. «Creo que apenas se está dando cuenta de que la regó muy feo, pero también pienso que lo dice porque supo de tu dinero». Me impactó la claridad con la que hablaba. Con 13 años, Mateo ya mostraba una madurez emocional que sus papás jamás tuvieron. «¿Y tú?», Zrenia, le pregunté. «¿Te pesa lo del dinero o lo mal que nos tratamos?».
Me pesa haberte hecho burla ese día en la tienda, dijo bajito. Yo sabía que estaba mal, pero quería que mamá y papá se rieran. Fue una tontería. Sentí un nudo en la garganta. Gracias por decirlo. No sabes lo mucho que eso significa para mí. Abuela, podría ir a verte algún día, no por lo del dinero, sino porque te extraño. Sonreí mirando el lago claro donde un bote pequeño se deslizaba por el agua tranquila. Me encantaría, pero solo cuando ya puedas viajar solo, y solo si vienes por las razones correctas. Sí quiero ver dónde vives ahora. Papá me enseñó unas fotos en internet. Se ve hermoso. Cuando colgué, me quedé ahí, callada, pensando. Mateo era lo único bueno que había salido de todo lo vivido con Rodrigo y Valeria. Aún estaba a tiempo de aprender, de cambiar, de no repetir los mismos errores. Tal vez todavía había esperanza de rescatar al menos un lazo de todo ese desastre. Rodrigo había intentado hablarme muchas veces, pero no contesté. Los recados que mandaba por Mateo eran siempre lo mismo, que lo sentía, que ya no era el mismo, que quería arreglarlo todo. Pero yo ya conocía bien ese cuento. Casi siempre venía justo cuando necesitaba algo. Esta vez, lo único distinto era que su necesidad era más grande. Elena regresó una vez más, esta vez con una charola de plata en las manos, cargando fruta fresca cortada con cuidado y el montón de correspondencia del día. Entre los sobres, uno sobresalía por su escritura familiar. No tuve que mirarlo 2 veces para saber que era de Valeria. Su forma de escribir, con esos bucles tan marcados, no podía confundirse con nadie más. Por un instante estuve a punto de tirarla sin abrir, pero la curiosidad me ganó como otras veces. Adentro venían 3 páginas escritas con una mezcla de exigencias y ruegos, como si no supiera si estaba amenazando o suplicando. Me ordenaba que le pagara los honorarios del abogado para su divorcio. Me advertía que si no lo hacía, me iba a quitar a Mateo. Me prometía que iba a cambiar si yo aceptaba modificar el testamento. Me acusaba de haber destruido todo por resentimiento, por no haberle perdonado. Cerré los ojos, respiré hondo y doblé la carta con una calma que no sentía. Caminé despacio hasta la chimenea de piedra de mi sala y sin decir nada, la puse sobre el fuego. Se quemó rápido, sin resistencia, y en segundos no quedó nada más que las cenizas y ese olor tenue a papel quemado que a veces se queda en el pecho. Hay vínculos que, aunque duelan, no deben reconstruirse. Esa misma tarde salí a caminar por el mercado del pueblo, ese que ya siento como parte de mi casa, practicando en voz alta el italiano que he ido aprendiendo con los comerciantes que me tratan como si me conocieran de toda la vida. La señora Martínez, que siempre tiene los ramos más hermosos que uno pueda imaginar, me regaló un puñado de rosas extras para adornar mi comedor. Giuseppe, el panadero, ya sabe que paso cada semana y me guarda sus hogazas más frescas. Ninguno de ellos tiene idea de cuánto dinero tengo ni de lo que he vivido. Solo les caigo bien y eso es suficiente para mí. Yo también disfruto de estar con ellos, de sus historias y sus bromas, de esa calidez sin juicio. Eso es lo que debería sentirse como familia, un lugar donde uno no tiene que explicarse, donde no hay cuchillos escondidos detrás de las palabras ni miradas cargadas de rencores. Esa noche, antes de dormir, llamé a mi asesor financiero en Nueva York para revisar las donaciones más recientes. Hablamos de una fundación para adultos mayores que viven en abandono por parte de sus familias, de un programa de becas para madres solteras que quieren levantar sus propios negocios con dignidad y de un fondo de apoyo para quienes necesitan salir de casas donde el cariño ya se convirtió en control y culpa. Por primera vez en muchos años, sentí que el dinero que tenía en mis cuentas servía para algo que me reflejaba, no para mantener a quienes nunca supieron valorarme ni un poco. Mientras el sol se escondía detrás del lago de Como, tiñendo todo el cielo de tonos naranja profundo y púrpura brillante como en una pintura que uno no se cansa de mirar, levanté mi copa de vino en silencio. Brindé sola, pero no me sentí sola. Brindé por las segundas oportunidades, por la libertad que llega cuando uno ya no la esperaba, por la valentía de elegirte a ti misma en un mundo que quiere que siempre pongas a los demás primero. A mis 70 años, por fin sentía que estaba comenzando mi verdadera vida.
La mujer que hacía unos meses fue llamada la sirvienta en un supermercado cualquiera, ahora vivía como la reina que siempre fue por dentro. Y lo más poderoso de todo esto es que no se trata del final. Apenas estoy abriendo la primera página de una nueva historia. Las mañanas en el lago de Como, Italia, comienzan con el crujido del pan, un sonido simple que me trae un sabor a casa. El panadero ya no me pregunta qué quiero. Me ve llegar, sonríe con los ojos y me entrega la hogaza más dorada, envuelta en papel grueso y atado con hilo. Para la señora Beatriz, dice, como si me conociera desde siempre. A veces creo que sí, porque este pueblo me ha mirado con más ternura en 6 meses que mi familia en 20 años. Cuando regreso por las calles empedradas, el aire huele a limón y lavanda. El lago está quieto, y yo también. Hoy es martes. Martes significa llamada con Sara Mireles para revisar el fideicomiso. Significa revisar las donaciones pendientes, autorizar gastos para la fundación que armamos con mi nombre. Una idea que nunca habría soñado permitirme si todavía viviera bajo el mismo techo que Valeria. Pero hoy no tengo ganas de hablar de dinero. Hoy me llegó otro sobre desde México. No tenía remitente, solo mi nombre, bien escrito, con esas mayúsculas torcidas que reconozco sin necesidad de abrirlo. Rodrigo. Me senté en la terraza con una manta sobre las piernas. El sobre no pesaba, pero cargaba años. Lo abrí. Adentro, una carta escrita a mano, sin rodeos. Directa, como él nunca fue mientras me tuvo cerca. Me hablaba de su nueva vida. Un departamento pequeño, sin Valeria, sin lujos, con Mateo la mitad del tiempo. Me decía que a veces no podía dormir de la vergüenza, que soñaba con volver atrás, evitar esa risa en el supermercado, esas palabras que nunca defendió, que ahora entendía el valor de una madre cuando ya no tenía a nadie que lo mirara como yo lo miré cuando era niño. Pedía verme, no para pedir dinero, decía, sino para pedir perdón. Doblé la carta y la guardé en el cajón del mueble que da al lago. No la rompí, tampoco respondí. Perdonar no es lo mismo que volver, y hay cicatrices que no se cierran solo porque alguien se arrepienta. Esa tarde salí a caminar por el sendero que bordea el agua. Pasé junto a niños que jugaban con piedras, una mujer de mi edad que tejía en silencio y un grupo de turistas ruidosos que no sabían dónde estaban parados. Me detuve en la banca de siempre, esa que da justo al reflejo del cielo en el lago, y ahí me encontré con alguien más. Era una mujer delgada, morena, de acento norteño y sonrisa tímida. Se llamaba Lucía. Hablamos por horas, sin querer. Resulta que también era mexicana, viuda. Había trabajado como enfermera en Monterrey hasta que sus hijos se casaron y se olvidaron de que ella existía. Un día me di cuenta que pasaban meses sin que me llamaran, dijo, mirándome con una tristeza que conocía bien. Y pensé, si ya no me necesitan, tal vez sea hora de necesitarme yo. Nos reímos como si estuviéramos en la misma historia, escritas con distintas plumas. Desde ese día, Lucía y yo nos volvimos amigas. Cocinamos juntas los domingos. Mole, enchiladas, arroz con leche. Mezclamos sabores de allá con ingredientes de aquí. Hablamos de ranchos, de canciones viejas, de cómo es nacer mujer en México y llegar a vieja sin que te hayas vuelto invisible. Con Lucía me siento parte de algo otra vez. Mateo sigue llamando. Ahora no para pedir, sino para contarme su día. Me dice que quiere estudiar cine, que está escribiendo un cortometraje sobre una abuela que se escapa de casa y se vuelve poderosa. No es sobre ti, abuela, dice, pero los dos sabemos que sí. Rodrigo escribió otra vez, esta vez solo una frase. Si algún día decides que puedo mirarte a los ojos otra vez, yo voy a estar aquí. No sé si eso bastará. No sé si alguna vez volveremos a hablarnos frente a frente. Pero al menos ahora sé que el silencio que dejé no fue vacío, fue necesario. A veces hay que dejar que lo que se rompa por completo. Solo así se puede empezar algo nuevo desde cero. Esa noche me miré al espejo del baño, con la cara limpia, sin pinturas, sin máscaras, y me reconocí. Beatriz. No madre, no abuela, no sirvienta, no mártir.
Beatriz. La mujer que construyó su mundo con las manos cayó, se arrastró y volvió a levantarse. Y no por venganza, no para probar nada, solo porque finalmente se dio cuenta de que merecía hacerlo. Era una mañana de mayo cuando el pasado tocó mi puerta. No fue una llamada, ni una carta, ni una coincidencia casual en el mercado. Fue él, de carne y hueso, parado frente a mi casa en el lago de Como. Rodrigo. Lo supe antes de abrir. Sentí algo distinto en el aire, como cuando sabes que va a llover aunque el cielo esté limpio. Me asomé desde la ventana de la biblioteca. Ahí estaba, más delgado, el cabello entrecano, los hombros vencidos por algo que no supe si era culpa o cansancio. No traía maletas, ni flores, ni esa mirada arrogante que antes lo acompañaba como sombra. Solo traía una libreta entre las manos. Elena lo había hecho pasar al jardín, sin saber quién era. Cuando bajé, lo encontré sentado bajo el olivo viejo, en la misma banca donde suelo leer por las tardes. No se levantó, no habló, solo apretó esa libreta como si dentro llevara todo lo que no supo decirme antes. Me senté frente a él. El lago, al fondo, callaba. ¿Por qué viniste?, pregunté sin dureza, pero sin suavidad tampoco. Rodrigo tragó saliva. Tardó un rato. «Porque no sé cómo seguir cargando esto solo», dijo al fin y me extendió la libreta. La abrí. No era una carta, eran páginas y páginas de recuerdos. De nuestra casa cuando él era niño, de mis guisos, de cómo le cantaba para que se durmiera, de cuando lloró por primera vez después de que su padre se fue, y yo lo cubrí con una manta sin decirle que yo también tenía el alma en carne viva. Eran palabras escritas con una torpeza que me rompió algo por dentro. Lo escribí en las noches cuando Mateo dormía, dijo con la voz quebrada. Me di cuenta que no sabía quién eras. No te conocí, mamá. Solo vi lo que me convenía ver y lo que ella me decía. Guardé silencio. El dolor no desaparece porque alguien lo reconozca, pero al menos se acomoda. No vine a que me perdones, continuó. Vine a decírtelo en persona, porque si no lo hacía, no iba a poder enseñarle a mi hijo a ser mejor que yo. Esa frase se quedó flotando entre nosotros, como si por fin entendiera que el legado no son casas ni testamentos. Es la forma en que se ama, en que se recuerda. Mateo está creciendo, dije. A veces me cuenta cosas buenas. A ti te está viendo distinto. Rodrigo asintió. Tenía los ojos llenos de agua, pero no lloró. Ya no era ese hombre que se reía cuando me humillaban. Ahora parecía un niño que por fin veía las ruinas de algo que él mismo ayudó a destruir. No me importa el dinero, dijo con calma. No me importa si nunca me vuelves a hablar, pero quería darte las gracias, por no rendirte, por haber sido más fuerte que yo, que todos nosotros. Cerré la libreta. La sostuve en las manos como se sostiene algo frágil, y supe que no lo iba a perdonar hoy, pero tal vez mañana, o pasado, o nunca. No hacía falta decidirlo ahora. ¿Y ahora qué piensas hacer?, le pregunté. Regresar a México, respondió. Seguir criando a mi hijo, seguir escribiendo. Tal vez ayudar a otras personas mayores que están viviendo lo mismo que tú viviste. No porque pueda cambiar lo que hice, sino porque quiero que Mateo vea que sí se puede elegir distinto. Lo miré un rato más. Luego me puse de pie y señalé la terraza. ¿Quieres café? Rodrigo me miró como si no creyera haber escuchado bien. Solo café, aclaré. Nada más. Asintió despacio. Caminó detrás de mí, sin decir palabra. Nos sentamos frente al lago con 2 tazas humeantes entre las manos. No hablamos de perdón. No hablamos del pasado. Solo miramos el agua, el reflejo de las montañas y el silencio compartido que, por primera vez, no pesaba. Una semana después, se fue. No pidió quedarse, no pidió volver. Me abrazó sin esperar que lo abrazara de vuelta. Le puse la libreta en la mano, que se la llevara. Era su historia, no la mía. Cuando la camioneta se perdió entre los cipreses del camino, no lloré.
Solo entré a la cocina y me serví un pedazo de pan dulce que había horneado esa mañana. Lucía llegó un rato después con su mole. Comimos entre risas. Me habló de un viaje a España que quería hacer. Me preguntó si quería acompañarla. Tal vez, le dije. Ya no me da miedo irme. Esa noche, mientras la luna se colaba por los ventanales, me senté a escribir. No cartas, no reclamos, historias, las mías, las que me negué por tanto tiempo. Historias de mujeres invisibles que deciden mirarse, de abuelas que escapan, de madres que aprenden a vivir para ellas mismas. Historias de amor, pero también de dignidad, porque a mis 70 ya entendí que hay cosas que no se mendigan: el respeto, la paz, el lugar propio, y aunque nadie puede volver a ser la que fue, sí puede elegir quién quiere ser después del terremoto. Yo elegí ser libre, y esta vez no pienso pedir permiso. Hoy Mateo cumplió 14 años. Me desperté antes que el sol, como si mi cuerpo todavía supiera que, en otra vida, los cumpleaños eran días de cargar globos y pasteles. En lugar de eso, preparé café, encendí una vela frente al lago y le mandé un mensaje corto. Feliz cumpleaños, mi cielo. Te extraño con cariño limpio. No esperaba respuesta. A esa edad, uno no contesta con rapidez, y menos a una abuela que vive del otro lado del mundo. A media mañana, Elena tocó la puerta. Señora, hay un paquete para usted. Era una caja pequeña, envuelta con cuidado, sin remitente. Adentro, un dibujo, hecho a mano, con líneas inseguras pero llenas de intención. Era yo, sentada en la banca del jardín, el lago atrás, un libro en las manos, y abajo, con tinta negra. Así me acordé de ti hoy. M. No decía abuela, no decía te amo, pero no hacía falta. Me quedé mirando ese pedazo de papel como si fuera oro, como si hubiera esperado toda una vida que alguien me viera así, en paz, completa, mía. Fui hasta la terraza. El sol brillaba suave sobre el agua. Y por primera vez desde que llegué a este país, puse flores en la mesa. No por soledad, no por nostalgia, solo porque hoy alguien pensó en mí sin pedirme nada a cambio. Y eso, en mi historia, es un milagro. Uno pequeño, pero suficiente. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.